Bueno, continuamos, no queda otra que grabar en varios videos, porque como yo ya les había explicado, el tema que yo trabajo con uno que se llama Bandicam, intenté trabajar con otro, pero perdí muchos videos, así que trabajo con Bandicam y la verdad es que me da hasta 10 minutos, tengo la opción libre, gratis, así que es lo que hay. Chicos, ¿cuáles son los instrumentos para la gestión pública? Es decir, ¿con qué instrumentos? ¿De qué me agarra? ¿Qué herramienta tiene la gestión pública, las instituciones públicas para poder cumplir con estas funciones? Políticas públicas. Esos van a ser los instrumentos que va a tener la gestión pública. ¿Y qué es una política pública? La política pública es el resultado de la interrelación que existe entre los diferentes sectores o subsistemas sociales, económicos y culturales, ¿sí? Es decir, la interrelación entre los diferentes sectores, entre los sectores que tienen más y los sectores que tienen menos, las diferentes culturas, es decir, la política pública va a ser el resultado de eso, ¿sí? Lo que me dé a mí como resultado esta visión que yo veo, que yo tengo en realidad de lo que sería en general. Es también la comprensión social relativamente compartida. Y va a incluir tanto decisiones del sí como decisiones del no. Es decir, de que hago una cosa o que no la hago. Es un conjunto de actividades y que tienen que ver con valores, con procedimientos, con ritos, y que tienen que ver con los ciudadanos como actores en sí, ¿sí? Y siempre tratando de legitimar, la autoridad pública. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de decisiones y no decisiones, sobre todo ahora con el tema del coronavirus. Fíjense cuántas decisiones, cuántas políticas públicas existen desde determinados lugares. Yo me pongo a pensar por qué no se decidió antes el tema del barbijo, por ejemplo. ¿Sí? Porque era un tema cultural y también era un tema de que si yo le digo que a todo el mundo que es la obligatoriedad de usar barbijo, aquellos que no tienen la posibilidad de comprarlo. Hasta que no existiera esta educación, ¿sí? Esta información de qué manera podían taparse la cara, no se puede dar esa decisión como obligatoria. Debía pasar una determinada cantidad de tiempo para que la población tomara una responsabilidad sobre este tema. Y todas estas decisiones y no decisiones, todas estas políticas públicas van a ser respaldadas por el Estado. Ahora, la verdad que no me queda nada claro a ustedes. ¿Qué es la política pública? Ejemplo, programa hogar, chicos. Las garrafas. Otro, el programa alimentar, que no hace mucho, la tarjeta alimentar. Esas son políticas públicas. ¿Quedó claro? Si no queda claro, más claro, echamos agua, ¿sí? Les dejo acá para leer, que me encantó, porque es bien claro. Juancito está muy preocupado porque no sabe lo que es políticas públicas y estuvo pensando en qué había sido eso. Y fíjense que le dicen una política pública es un conjunto de acciones que una institución gubernamental utiliza para solucionar una problemática. Entonces, política pública, le dice Juancito, dice institución gubernamental, el Estado, obvio, el Estado es una institución gubernamental. Y entonces va a tener una serie de elementos para poder, principios, medidas concretas, objetivos, instrumentos, ¿sí? Todo para poder armar esta política pública. Y luego, como ejemplos, ¿sí? Le dice el dígale no a las drogas, el uso del cinturón, distribución de materiales para educación. Todo eso tiene que ver con políticas públicas. Pasamos ahora a quienes
marcan esto de las políticas públicas, que es el sector público, ¿sí? El sector público es la parte de la economía nacional cuyas decisiones y actividades van a depender, de la autoridad de los poderes públicos. ¿Y qué tienen que hacer? Y este sector público va a tener que garantizar la administración del Estado, desarrollar la política de bienestar social, garantizar servicios comunes socialmente deseables, ¿sí? Es decir, yo no puedo organizar servicios que a mí me gusten porque soy parte del sector público. Tienen que ser necesarios para la comunidad, cosa que muchas veces no vemos, pero bueno, olvidemos de eso, ¿sí? Vayamos directamente a la teoría. La clasificación del sector público, estamos en un sector público financiero y el sector público no financiero. Y ahora lo vamos a ver mejor y nos van a entender. ¡Wow! Muchos colores. La intención era esa, que tuvieran muchísimos colores. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero que vean que el sector público nacional se va a dividir en sector público no financiero y en sector público financiero. En el sector público no financiero tenemos la Administración Nacional General, ¿sí? Dentro de la Administración Nacional General está la Administración Central. En la Administración Central se encuentran los tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿sí? Así está dividido nuestro sector público nacional. Y el poder ejecutivo sabemos que está la presidencia, ahí están los ministerios, está la jefatura de gabinete, ¿sí? Ahora, dentro de la administración nacional también se encuentran los organismos descentralizados, ¿sí? Que son la AGN, que es la Auditoría General de la Nación. Después más adelante vamos a ver que tiene algo muy importante que ver con lo que sería el sistema de la administración financiera pública. Y tenemos ejemplos, estos son ejemplos porque hay más. La Comisión Nacional de Valores. Les quise poner todos dibujitos para que ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Porque si ponemos solamente letras es como que se pierden. Entonces, los organismos descentralizados, ¿sí?, de esta Administración Nacional, Auditoría General de la Nación, Comisión Nacional de Valores, como ejemplos. Dentro de los organismos de la Seguridad Social, ¿sí?, tenemos ANSES, ALPAMI, ¿sí?, organismos de seguridad social. Ahora, también dentro del sector público no financiero, tenemos que está compuesto por las empresas públicas, ¿sí? Es decir, la Administración Nacional, que tenemos los tres poderes, tenemos los organismos descentralizados y los organismos de seguridad social. Después tenemos las empresas públicas. ¿Qué son las empresas públicas? Son empresas con capital del Estado. ¿Estamos? Empresas que venden y producen bienes y servicios a cambio de un dinero, a cambio de la venta de eso. Por ejemplo, Trenes de Argentina. Creo que Trenes de Argentina, no, me parece que estoy dando mal el ejemplo. Me tengo que fijar si Trenes de Argentina, pero me parece que sí, que tiene capital del Estado. Pero tenemos AISA, ¿sí? AISA es el del agua, que está en Cava, Aerolíneas Argentina, la TV pública, ARSAT. ¿Se acuerdan lo que es ARSAT? ARSAT es el satelital de ese aparatito que en el gobierno de Cristina de Kirchner se regaló, sobre todo a los jubilados. Bueno, ese es ARSAT. El Correo Argentino, ¿sí? Estas son empresas públicas, es decir, hacen un servicio, pero cobran por ese servicio. No lo hacen gratuito. Y están dentro del sector público no financiero. Los entes públicos. Los entes públicos tenemos AFIP y tenemos INCA. ¿Cuál es la diferencia, profe? La diferencia es que tienen su patrimonio, tienen entidad jurídica y tienen un patrimonio autárquico, son autárquicas, ¿sí? Es decir, que se manejan de manera individual.
pero obviamente forman parte de este sector público no